Un empresario estaba en el muelle de un pueblo costero cuando llegó un bote pequeño con un solo pescador. Dentro del bote habían atunes amarillos de buen tamaño. El empresario elogió al pescador por la calidad de su pesca y le preguntó: ¿cuánto tiempo le ha tomado a usted esa pesca? El pescador respondió que solo un poco de tiempo. El empresario luego le pregunta: ¿por qué tú no permaneces más tiempo durante la pesca? Podrías sacar más pescado de lo que trajiste. El pescador entonces le dice: es suficiente para satisfacer las necesidades inmediatas de mi familia. Entonces el empresario le preguntó: ¿Y qué haces tú con el resto de tu tiempo? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Entonces el pescador le dice: duermo hasta tarde, pesco un poco, juego con mis hijos, hago la siesta con mi esposa, me voy durante las noches a tocar la guitarra al pueblo con mis amigos. Es decir, tengo una vida bastante ocupada, dijo el pescador. El empresario le replicó: yo soy máster de la Universidad de Harvard y podría ayudarte. Deberías de gastar más tiempo en la pesca y con los ingresos comprar un bote más grande. Y con los ingresos del bote más grande podrías comprar varios botes. Eventualmente tendrías una flota de botes pesqueros. En vez de vender el pescado a un intermediario, tú mismo lo podrías hacer directamente, porque tú podrías tener tu propia procesadora. Deberías controlar la producción, el procesamiento y la distribución, le decía este hombre. Deberías de salir de este pobre pueblo e irte a la ciudad y luego a la capital y eventualmente al exterior, donde manejarías tus propias empresas. El pescador le preguntó: pero ¿y cuánto tiempo me va a llevar todo eso? El empresario le dijo: más o menos entre 15 y 20 años. Y entonces le dice el pescador: ¿y luego qué? El empresario se ríe y le dice: esta es la mejor parte. Una vez que tú hayas hecho todo eso, entonces vendrá la hora en que vas a vender tus acciones. Las acciones las vas a ofrecer al público, ellos te las comprarán y te volverías rico, harías millones. ¿Y después de eso qué? Bueno, te retiras, te mudas a un pueblo, te mudas a la costa, donde podrás dormir hasta tarde, pasear un poco, jugar con tus hijos, hacer la siesta con tu mujer e ir al pueblo durante las noches a divertirte tocando la guitarra. Entonces le dice el pescador: pero eso es lo que yo hago, y sin esperar a que pasen tantos años. Entonces se quedó pensando y dijo: no, ya lo que usted me está diciendo que puedo llegar a tener, ya lo estoy disfrutando. En ese momento el pescador se retiró muy educadamente, lo saludó y se fue. Una historia muy bonita, así es que se las dejo para que después ustedes puedan comentarla entre los hermanos y las hermanas. Así que yo le dejo un saludo también a todos los hermanos y hermanas que trabajan en la pesca. Y a ustedes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo mensaje que estamos viendo en la serie sobre los maravillosos milagros de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad quiero tocar un poquito sobre la pesca milagrosa. ¡Qué bendición! Escuchemos lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 5 del 1 al 11. Lucas 5 del 1 al 11. Veamos lo que la palabra de Dios dice. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca
de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a tratar de entender qué fue lo que pasó aquí. Lucas nos narra que venía una multitud, que venía un gentío por todos lados. Jesús estaba prácticamente rodeado. Y es que ya desde Lucas capítulo 4 nos está hablando a nosotros de que Jesús era perseguido por las multitudes y que aun cuando llegó al desierto, según lo que leemos ahí en el contexto del pasaje, la multitud también lo seguía, pero ¿qué era lo que pasaba? Que no lo dejaban pasar. No quería que se fuera de ellos. Era gente que querían escucharlo, querían ver las señales, los prodigios, los milagros. Ante esta situación, el Señor Jesús les recordaba que era necesario que también pudiera pasar por otras ciudades anunciando el reino de Dios, puesto que para eso Él había venido. Y se los estaba dejando saber. La prioridad no era encerrar el Evangelio en un solo lugar. El Evangelio tenía que ser comunicado también a otras ciudades. El segundo punto importante aquí, y es bueno que lo vayan anotando también, es que Jesús utiliza la barca de Pedro como un púlpito. El pasaje dice que Jesús vio que habían dos barcas ahí a la orilla del lago, y que a la orilla del lago pues estaban los pescadores y que estaban limpiando, estaban lavando las redes, y que entró a una de esas barcas que según el pasaje nos dice era de Simón, y ahí le habló a la multitud. Vemos nosotros que ahí donde estaban los pescadores, ellos habían estado trabajando duro, estaban limpiando las redes, porque así nos lo indica el texto. Entonces Jesús viene y se sube y comienza a hablarle a la gente, comienza a hablarle a la multitud, comienza a hablarles del reino de Dios, empieza a hablarles de qué consistía o en qué consiste el reino, tantos temas que el pasaje no nos dice que Jesús estaba tocando, pero que sí les estaba predicando a ellos. Así es que utilizó aquella barca como el púlpito. Aquel lugar de los trabajadores en ese momento se convierte en el púlpito. Y déjame decirte, hermano y hermana, que cuando pones tus propiedades, tus recursos al servicio del reino de Dios, pues lógicamente que Dios te va a bendecir. Y qué bendición para Simón Pedro, que puso sus bienes, es decir, está poniendo la barca para que el maestro ahí esté dando la palabra, esté predicando sobre el reino, para tremendo privilegio. Yo le llamaría así un gran privilegio poner al servicio de Dios la casa, el vehículo. Para los cristianos que están en el campo, qué bendición poder poner la carretita, el caballo, qué sé yo, la casita, el ranchito al servicio del reino de Dios, para que ahí se predique también la palabra. Eso es una gran bendición. Así que Jesús estaba ahí para predicar
la palabra. Así es que nos recuerda todo esto, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La gente andaba por ahí en la multitud queriendo oír la palabra de vida, queriendo oír esa palabra que trae consuelo, esa palabra de Dios que trae revelación al ser humano, esa palabra de Dios que trae fortaleza, que trae esperanza, pero al mismo tiempo que trae corrección para nuestras vidas. El tercer punto importante aquí que se menciona, es que podemos ver en el pasaje, es la fe y la obediencia. El pasaje nos está diciendo ahí que cuando el Señor terminó de hablar, le dijo a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para al mar. Así es que ahí les está dando la orden, son dos órdenes: boga mar adentro y echa las redes al mar. Pero esta es la parte para mí que es interesante, que aquí pareciera que Simón Pedro tiene un momento de titubeo, un momento de indecisión. Por su mente no sabemos todas las ideas que pasaron, pero pareciera que la que más prevaleció al principio fue el razonamiento lógico. Dentro de Simón estaba pasando todo ese pensamiento, lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, la lucha que tuvimos anoche, el desvelo que tuvimos, pero se lo dice así al Señor de manera sencilla. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Esto es algo que llama la atención, por supuesto. Le está diciendo al Señor Jesús: bueno, Señor, esta es lo que nos ha pasado, esto es lo que nos ha sucedido, no hemos tenido el fruto necesario, pero ahí viene la parte, y aquí le llamo yo la fe y la obediencia, pero en tu palabra, porque Pedro está reconociendo la autoridad de Jesús. Pedro está reconociendo la autoridad que hay en Jesús cuando le está diciendo: tira las redes a la mar. Esto se llama ese reconocimiento del señorío también del Señor, que es importante. Pedro está obedeciendo. Había una objeción que era cierta. Estaba cansado, estaba exhausto. La gente que estaba trabajando con él a lo mejor estaban desanimados. ¿Quién sabe cuántas cosas habían pasado de parte de ellos lanzando esas redes y nada? Pero en esta ocasión hay obediencia. Ya no le ponen atención a la frustración ni nada de eso, sino que hay obediencia. Él le dice: mas en tu palabra, Señor, solo porque tú lo estás diciendo, Señor, solo porque tú lo dices, yo voy a obedecerte. Ese es el punto clave de esta enseñanza también. El hijo o la hija que es obediente a los mandatos de Dios, a los preceptos de Dios, a los mandamientos de Dios, de seguro va a recibir grandes bendiciones. Si usted es obediente a Dios, Dios le bendecirá de las maneras que usted ni siquiera tiene la más mínima idea. Le va a bendecir hasta que sobreabunde, porque esa es la realidad. Y la mayor preocupación del ser humano es la satisfacción de las necesidades básicas para la vida. Pero el Señor es el Señor de los recursos y Él nos ayuda a salir adelante. El cuarto punto importante aquí a mencionar es que una vez que obedecieron, echaron las redes y en ellas cayeron multitud de peces, de tal manera que se estaban rompiendo las redes, y yo me imagino esos hombres con esa alegría, con ese gozo. Mira cuántos peces, mira qué bendición la que estamos recibiendo, de tal manera que hasta las dos barcas dice que se estaban hundiendo. La bendición era extremadamente grande. En este punto hacemos énfasis en el maravilloso milagro del Señor Jesús. Llegó un banco de peces, lo que se llama un cardumen. Esa concentración grande de peces de una misma especie llegaron en ese momento, y esa fue la bendición para todos ellos. El quinto punto aquí a mencionar
Es el reconocimiento humilde de Pedro de que Jesús es el Señor, es el santo de los santos. Pedro humildemente reconoce que está ante el Hijo de Dios y que Él es un pecador. Le dice, apártate de mí, Señor, que yo soy un hombre pecador. Estaba lleno de temor, como todos los demás, porque así lo menciona el pasaje, estaba impactado ante aquel acontecimiento. De la misma manera estaba a lo mejor Jacobo y Juan, como lo dicen los hijos del Zebedeo. Estaban ahí como asustados también de ver lo que estaba sucediendo. Y Pedro, pues reconociendo su condición, se humilla ante el Señor. Recuerden aquello que dice, el que se humilla será exaltado, pero que el que se exalta será humillado. Así que el Señor le dice, no te preocupes, prácticamente le está diciendo, no te angusties, tranquilízate, que de ahora en adelante serás pescador de almas, pescador de hombres, dice allí el texto bíblico. No te preocupes. Lo mismo a ti, amado hermano, amada hermana, no te preocupes. Dios está en control y cualquiera que sea la decisión de Él, vamos a salir adelante triunfantes en toda situación. Deposita tus cargas, tus preocupaciones en el Señor, que todavía seguimos oyendo aquello que nos dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas, no temas, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. El sexto punto importante en este relato que estamos viendo es esa invitación y respuesta. El Señor le está diciendo que lo siga porque Él lo va a hacer pescador de almas, y así lo dice en Mateo 4:18, lo pueden anotar ahí, y lo dice en Marcos 1:16 en adelante, también lo pueden anotar, que en todos estos pasajes está hablando de la invitación que les hace el Señor a que sean sus discípulos, a que lo sigan, porque ellos van a ser pescadores de hombres. Entonces, ¿cuál es la respuesta y qué es lo que vemos también en este pasaje? Que ellos lo dejaron todo por seguir al Señor. Dejaron las redes por seguir al Señor. Y esto me llama a mí la atención porque no se apegaron a las redes, no dijeron, déjanos llevarnos por lo menos las redes, a lo mejor más adelante nos pueden servir. No, ellos dejaron todas esas cargas porque ya no les iban a ser útiles. Detengámonos aquí un momento a pensar algo, a reflexionar sobre algo. Ellos habían visto esa cantidad de peces, ellos habían trabajado toda la noche, no habían cogido nada y esta vez había en abundancia, y tomar la decisión de dejarlo todo. Mi amado, mi amada hermana, cualquiera diría que esto no es normal, esto no es lo común, esto para la mente humana está totalmente fuera de serie. ¿Qué le dirían los amigos de Simón, de Juan y algunos de ellos? Esto es una locura, ¿cómo van a dejar ustedes todo eso? O como dirían algunos en nuestros tiempos, mira, no dejes ir a Jesús porque con Jesús habrán más peces y vas a poner 2 botes, 3 botes, 4 botes y vas a tener toda una flota. No. Ellos decidieron dejarlo todo. A lo mejor se volvieron a ver entre ellos y ahí Simón posiblemente dejó caer la primera red y los demás también pudieron haber dejado caer las redes, pero la cosa que nos está diciendo aquí es que lo dejaron todo. Les está diciendo prácticamente el Señor, van a trabajar por la comida que permanece, ya no por la que perece. Van a trabajar de aquí en adelante para el reino de Dios, para hacer la comunicación de las buenas nuevas de salvación. Ya no vas a trabajar para la muerte de los peces, sino que vas a trabajar para la vida de los seres humanos, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo hermoso de todo esto es como dice Juan 15:16.
no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre, Él os lo dé. Qué hermoso, hermano y hermana. No somos nosotros los que elegimos seguir al Señor. Él con todos nuestros errores, Él con todas nuestras fallas, Él con todas nuestras limitaciones, nos llamó para su servicio, para servir en el reino de Dios, para comunicar la palabra a otras personas, para llevar palabras de consuelo, de esperanza, de fortaleza a otras personas. Dios te escogió a ti, sí, a ti. Tú que estás ahí oyendo esta palabra, que estás viendo esta predicación, ahí donde estás, quiero decirte que sí, que Dios te escogió a ti también. ¿Y qué es lo que falta de parte de nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que tomar decisiones serias. Si Jesús siempre nos está llamando al cambio, Jesús siempre nos está llamando a la transformación. Sí, mi hermano, sí, mi hermana. El Señor nos está llamando a cambiar de conducta, a cambiar de temperamento, a cambiar esa comodidad que a veces nosotros nos estamos acostumbrando. Siempre nos está llamando al cambio. Yo siempre he dicho, lo único que no cambia es el cambio. Pero Él siempre nos está llamando a nosotros al cambio. Y esto que hicieron estos hombres, Juan, Jacobo y Simón Pedro también, de dejar las redes para enfrentarse a un cambio radical en sus vidas. Y es que cuando hay un encuentro con Jesucristo, siempre se generan cambios auténticos. Cuando tú te relacionas directamente con Dios, Dios mismo se va encargando de hacer los cambios en tu vida y hacer las cosas para que tú seas diariamente bendecido. Finalmente, el último punto es que nos dice ahí, pues prácticamente, y lo hemos estado mencionando, que lo dejaron todo. Jesús los envió a cumplir la gran comisión posteriormente, a hablar la buena noticia, las buenas nuevas de salvación y a hacer milagros. Dios haciendo milagros ahora a través de ellos. Recordemos esto, detrás de una aparente dificultad se esconde una gran oportunidad. En el momento uno no entiende qué es lo que está pasando, pero el Señor tiene el poder de cambiar las dificultades en bendiciones. Cualquiera que sea tu situación, el Señor la puede transformar, el Señor puede convertir esa situación en bendición. Así es que al paso del tiempo, estos hombres se convirtieron no solamente en los alumnos de Jesucristo, sino los encontramos en la historia como los grandes apóstoles del Señor, por medio de los cuales Dios hizo grandes señales y grandes maravillas. Ellos llevarían adelante la gran comisión, y a ti y a mí el Señor nos ha llamado a llevar adelante la palabra de Dios, a dejar todo, a dejar las redes, a dejar todo lo que significa peso, a dejar todo lo que significan contradicciones, luchas y problemas, y a confiar en Él. Siempre el Señor nos está llamando a soltar algo, siempre. Él quiere que sueltes tú mismo tus propias redes. Yo estaba pensando un día de estos, ¿qué pasaría si uno viene arrastrando desde el downtown de Miami por toda la Flagler, arrastrando una red? ¿Qué pasaría cuando lleguemos a nuestra casa con esa red? Levantamos la red y ¿qué es lo que llevamos? Cosas inservibles y muchas veces basura. Si usted quiere seguir al Señor Jesucristo, tiene que soltar aquello que lo tiene atado para que sea completamente libre. Es una decisión suya, es una decisión que usted debe tomar. Soltar aquel peso que estorba, soltar aquello que te detiene a avanzar. Mi amado amigo, mi amado hermano, tiene que soltarlo. Ese mal carácter, ese temperamento, esas malas palabras que a veces se escuchan entre los hermanos, a veces que cuando se enoja completamente empiezan a salir, como decimos, sapos y culebras por la boca. Eso significa entonces
que todavía sigue arrastrando sus propias redes. Cuando Jesús nos llama, hay que soltar todo eso, todas las injusticias, toda la amargura, todos los celos, todos los chismes, todas las vanidades, todas las habladurías, toda la desobediencia, toda la mundanalidad. Hay que soltarlo. Si quieres la bendición, tenemos que aprender a soltar todo peso de pecado. Abandonemos lo que nos enreda, abandonemos lo que nos ata y sigamos adelante. Pablo lo decía en 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que no vamos a seguir enredándonos más en situaciones que estorban y causan un gran peso. Yo te invito para que seamos pescadores de almas al servicio del reino de Dios y para la gloria de Dios. Hablemos de Cristo, hablemos de su amor, hablemos de su sacrificio, hablemos de sus milagros, porque Jesús lo sigue haciendo cada día y Él quiere hacer un milagro en tu vida. Abre tu corazón a Jesucristo y Él va a traer bendiciones a ti.